Escritorios en el aula de quinto grado de la señora Baker, y si te gusta la historia recuerda suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. La lección del día era gramática, trabajo tedioso y seco, pero la clase se sentó obedientemente cabezas abajo, lápices rayando, mientras copiaban oraciones de la pizarra. Jamal se sentó cerca del fondo del salón tranquilo, como siempre era el tipo de estudiante que pasaba desapercibido, siempre educado, nunca causaba problemas. Su piel morena oscura y cabello rizado lo hacían destacar, pero no era su naturaleza hablar a menos que lo llamaran. Le gustaba mantener la cabeza gacha, haciendo todo lo posible para mezclarse y evitar la atención. La señora Baker, una maestra blanca de mediana edad, severa, con ojos agudos y un tono aún más agudo, se movía por el salón, sus tacones haciendo clic contra el piso de baldosas. Se enorgullecía de mantener el orden en su salón de clases. Las reglas eran reglas y esperaba que se siguieran sin cuestionarlas. Su reputación de disciplina la precedía. Había estado enseñando durante más de 20 años y creía que sabía exactamente cómo manejar cualquier situación que se le presentara. Cuando pasó por el escritorio de Jamal, algo la hizo detenerse. Olfateó el aire, su rostro se contorsionó en una mirada de disgusto sin previo aviso. Se detuvo en seco y se giró hacia el chico. Sus ojos se entrecerraron. Jamal, dijo su voz goteando con descendencia, realmente deberías empezar a cuidarte mejor. El aula se quedó en silencio instantáneamente. El sonido de los lápices se detuvo cuando todos se giraron para mirar. El corazón de Jamal dio un vuelco, sus ojos se levantaron de su trabajo mientras trataba de darle sentido a lo que estaba pasando. No había hecho nada malo. ¿Por qué se estaba dirigiendo a él así? Es difícil para los otros estudiantes concentrarse. La señora Baker continuó con su tono condescendiente. Cuando alguien huele mal. Las palabras golpearon a Jamal como una bofetada en la cara. Su estómago se retorció en nudos y el calor inundó sus mejillas cuando sintió que cada par de ojos en la habitación se volvía hacia él. Los susurros estallaron a su alrededor y aunque nadie dijo nada directamente, las risitas silenciosas y las miradas intercambiadas fueron ensordecedoras. Jamal se sentó congelado en su asiento, sus manos agarrando el borde de su escritorio, tratando de desaparecer en el fondo. Podía sentir los ojos de sus compañeros de clase clavándose en él. Podía sentir el juicio y las sonrisas burlonas. Que quería arrastrarse debajo de su escritorio para hundirse en el suelo y nunca salir. La señora Baker se paró al frente del salón nuevamente, actuando como si nada inusual hubiera sucedido, su tiza chirriando en la pizarra mientras continuaba con la lección de gramática, pero el daño ya estaba hecho. El mundo de Jamal se había derrumbado a su alrededor y se sentía como si las paredes del aula se estuvieran cerrando sobre él. Miró a su alrededor con cautela. Malik, uno de sus amigos, le dio una rápida mirada incómoda antes de desviar la mirada. Sara, la chica que estaba sentada a su lado, estaba inquieta, nerviosamente fingiendo concentrarse en su cuaderno, pero claramente conmocionada por lo que acababa de escuchar. Otros estaban susurrando mirando a Jamal y luego riéndose detrás de sus manos. Jamal luchó contra las lágrimas que brotaban de sus ojos. No olía mal, no estaba sucio. Su padre siempre se había asegurado de que estuviera limpio, que se viera elegante para la escuela. Su padre tenía altos estándares, especialmente ahora que acababa de ser promovido, pero a la señora Baker no le importaba nada de eso. Lo había señalado frente a toda la clase, lo avergonzó de una manera que ningún niño debería tener que hacerlo soportar. ¿Y por qué? Debido al color de su piel, debido a alguna suposición retorcida que había hecho mientras la lección continuaba. La mente de Jamal se aceleró. Sabía que no podía responderle a la señora Baker. Ella era la maestra y se suponía que se esperaba que los maestros lo hicieran, pero las palabras que le había arrojado se pegaron a su piel como una película tóxica, haciéndolo sentir más pequeño e indefenso que nunca antes. Quería irse, salir corriendo de la habitación y nunca regresar. Pero no se movió, se quedó clavado en su silla. Su corazón latía con fuerza mientras los segundos pasaban lentamente al frente de la habitación. La señora Baker estaba hablando sobre la concordancia entre sujeto y verbo. Su tono era tan nítido y autoritario como siempre, pero Jamal no estaba escuchando, no podía concentrarse. Su mente estaba atrapada en sus palabras malolientes y la forma en que lo habían hecho sentir como si no perteneciera, como si fuera diferente de una manera que era vergonzosa. La campana sonó señalando el final del período y los estudiantes inmediatamente comenzaron a recoger sus cosas ansiosos por irse. Jamal permaneció en su asiento moviéndose lentamente, sus movimientos deliberados mientras trataba de evitar el contacto visual con alguien. Jamal, la señora Baker gritó cuando los estudiantes comenzaron a salir del aula, ¿pueden quedarse un momento? El corazón de Jamal se hundió. Ya estaba lo suficientemente humillado, y ahora ella quería hablar con él en privado. No tenía idea de lo que ella podría querer, pero sabía que no sería bueno. Esperó hasta que el último de sus compañeros se hubiera ido, y luego se acercó a su escritorio de mala gana. La señora Baker lo miró. Su rostro era una mezcla de severidad y falsa preocupación. Solo estoy tratando de ayudarte, Jamal, dijo su voz más suave ahora, pero aún así, patrón, sé que puede ser difícil para
Algunos estudiantes aprender la importancia de la limpieza, pero es algo en lo que debes trabajar, es una distracción para los otros niños. Jamal no sabía qué decir, su garganta se sentía apretada y sus palmas estaban sudorosas, no había hecho nada malo, y sin embargo aquí estaba siendo regañado por algo tan personal y tan degradante como esto. Quería defenderse para decirle que estaba equivocada, pero no podía encontrar las palabras. En lugar de eso, se quedó allí asintiendo aturdido mientras ella continuaba sermoneándolo. Es importante presentarse adecuadamente, la señora Baker continuó. Si quieres tener éxito en la escuela y en la vida, debes asegurarte de que las personas no tengan una razón para menospreciarte, ¿entiendes? Jamal tragó saliva, apenas logrando asentir de nuevo. Quería gritar para decirle que no estaba sucio, que no olía, que ella era la que estaba equivocada, pero su voz se sentía atrapada dentro de él, sofocada por el peso de la situación. Bien, dijo la señora Baker, aparentemente satisfecha con su silencio. Puedes irte ahora. Jamal se dio la vuelta y salió del aula. Sus piernas se sentían como si estuvieran hechas de plomo, el pasillo se sentía demasiado brillante, demasiado fuerte, y las voces de los otros estudiantes se sentían como si estuvieran haciendo eco directamente dentro de su cabeza. Se dirigió a su casillero, sus manos temblaban mientras buscaba a tientas la cerradura mientras agarraba sus libros. Jamal escuchó a alguien detrás de él. Era Malik. El hombre estaba en mal estado. Malik dijo en voz baja, ¿estás bien? Jamal no confiaba en sí mismo para hablar, solo asintió parpadeando para contener las lágrimas que amenazaban con derramarse. Malik parecía incómodo, inseguro de qué decir a continuación. Ya sabes que ella es solo Malik, comenzó, pero luego se detuvo. Es una idiota, no dejes que te afecte. Jamal quería creerle a Malik, quería ignorar las palabras de la señora Baker para convencerse de que no importaba, pero la verdad era que sí importaba más que cualquier otra cosa en ese momento, porque no importaba cuánto lo intentara, no importaba lo callado que fuera. La señora Baker lo había visto de manera diferente y se había asegurado de que toda la clase también lo viera de esa manera. Cuando Jamal salió de la escuela ese día, su mochila se sentía más pesada que nunca. Sus pensamientos se dirigieron a su padre que acababa de convertirse en el nuevo director de la escuela, su padre que siempre le decía que se mantuviera erguido para estar orgulloso de quién era. Jamal no estaba seguro de lo que diría su padre si supiera lo que había sucedido en la clase de la señora Baker, pero una parte de él estaba demasiado avergonzada como para pensar en decírselo. Y si te gusta la historia, recuerda suscribirte al canal y activa la campana de notificaciones. Pero otra parte de él, pequeña pero creciente, sabía que esto no era algo que pudiera llevar solo a la mañana siguiente. Jamal estaba sentado en la mesa del desayuno picoteando su cereal. Su padre, el señor Thompson, estaba en la cocina sirviéndose una taza de café, su rostro tranquilo y concentrado como siempre. El señor Thompson había comenzado su nuevo rol como director de la escuela de Jamal hace solo unas semanas y todavía se estaba adaptando a la rutina. Se tomaba su rol en serio, siempre había sido un firme creyente en la educación y la disciplina, y Jamal sabía que su padre no esperaba nada más que lo mejor de él, tanto académica como personalmente. ¿Estás tranquilo esta mañana, Jamal?, dijo su padre mirando desde el mostrador de la cocina. ¿Todo bien? El estómago de Jamal se retorció. No le había contado a su padre lo que había sucedido con la señora Baker el día anterior, y una parte de él no estaba seguro de cómo explicarlo, y lo más importante, no estaba seguro de cómo lo haría. Su padre reaccionó. Su padre siempre le había enseñado a ser respetuoso con sus maestros, a seguir las reglas y a manejar las cosas con calma, pero esto se sentía diferente. No se trataba solo de seguir las reglas, se trataba de algo mucho más profundo, algo que Jamal aún no entendía del todo, pero que podía sentir en lo profundo de su pecho. Estoy bien, papá. Jamal murmuró forzando una pequeña sonrisa mientras se metía una cucharada de cereal en la boca. Su padre lo miró inquisitivamente, claramente no estaba convencido, pero no insistió. Está bien, dijo, dejando su taza de café, pero sabes que si algo te molesta, puedes hablar conmigo. Estoy aquí para ti. Jamal asintió, aunque el nudo en su estómago no se aflojó. Miró el reloj de la pared. Era casi la hora de irse a la escuela y la idea de volver a ver a la señora Baker le puso los pelos de punta. No estaba seguro de poder enfrentarla, especialmente después de la forma en que lo había humillado frente a toda la clase. El recuerdo de sus palabras malolientes todavía resonaba en su mente, haciendo que sus mejillas ardieran de vergüenza, pero antes de que pudiera perderse en sus pensamientos, la voz de su padre se abrió paso. ¿Estás listo para la escuela? Podemos conducir juntos esta mañana. Jamal se congeló por un momento y luego asintió rápidamente. Sí, estoy listo, dijo agarrando su mochila del piso y colgándola sobre su hombro. No estaba seguro de si ir a la escuela con su papá, el director, mejoraría o empeoraría las cosas, pero no tenía muchas opciones. Su padre era la nueva figura de autoridad en la escuela, y eso solo complicó la situación con la señora Baker. Cuando subieron al auto, la tensión se sintió espesa en el aire.
Jamal miró por la ventana y vio que las calles familiares de su vecindario se desdibujaban. Su mente se aceleró con pensamientos sobre el día que tenía por delante. ¿Cómo lo trataría hoy la señora Baker? ¿Lo ignoraría? ¿Fingiría que nada había pasado o lo destacaría de nuevo? ¿Encontraría otra manera de hacerlo sentir pequeño? ¿Pasó algo especial en la escuela hoy?, preguntó el señor Thompson, rompiendo el silencio. En realidad, no. Jamal dijo rápidamente que no quería revelar demasiado. Sabía que su padre estaría en reuniones la mayor parte del día manejando tareas administrativas, pero la idea de que estuviera en el mismo edificio que la señora Baker hizo que las palmas de Jamal sudaran. No sabía qué haría su padre si él descubrió lo que había pasado. Su padre siempre le había enseñado a ser respetuoso y mantener la calma, pero no se podía negar la seriedad de lo que la señora Baker había dicho cuando llegaron a la escuela. Jamal caminó unos pasos detrás de su padre sintiendo el peso de las escaleras de los otros estudiantes cuando entraron al edificio. Siempre había estado orgulloso de su padre, pero hoy ser el hijo del director se sentía como una carga extra que no estaba listo para llevar cuando llegaron a la oficina principal. El señor Thompson se volvió hacia Jamal con una sonrisa. Que tengas un buen día, está bien, te veo luego. Jamal asintió murmurando un rápido adiós papá, antes de dirigirse por el pasillo hacia su salón de clases. Sus pies se sentían pesados mientras se dirigía al salón de clases de la señora Baker. Su corazón latía con fuerza en su pecho. No estaba seguro de si estaba listo para enfrentarla nuevamente, pero no tenía muchas opciones cuando entró al salón de clases. La señora Baker ya estaba parada al frente del salón, sus brazos cruzados mientras observaba a los estudiantes entrar. Sus ojos se movieron hacia Jamal por un breve momento y, aunque no dijo nada, él podía sentir la tensión entre ellos. Rápidamente tomó asiento en el parte de atrás del salón con la esperanza de evitar más humillaciones. Mientras la clase se acomodaba, la señora Baker comenzó la lección del día con su voz fría y autoritaria como siempre. Jamal mantuvo la cabeza gacha concentrándose en su cuaderno, tratando de bloquear todo lo que lo rodeaba, pero a mitad de la lección la voz aguda de la señora Baker cortó el aire. Jamal llamó de repente, haciendo que su cabeza se levantara de golpe. ¿Te gustaría venir al frente y resolver este problema por nosotros? El corazón de Jamal dio un vuelco, su estómago se retorció en nudos. Él sabía que ella realmente no estaba preguntando, esta era su manera de señalarlo de nuevo. El resto de la clase observó con una mezcla de curiosidad e inquietud, sintiendo claramente la tensión. Lentamente Jamal se levantó de su escritorio, sus piernas se sentían como si estuvieran hechas de plomo. Caminó hacia el frente del salón, evitando la mirada de la señora Baker, mientras tomaba la tiza de su mano extendida. Su mente corría mientras miraba el problema de matemáticas en el pizarrón, pero no podía concentrarse. Todo en lo que podía pensar era en la forma en que lo había humillado el día anterior, la forma en que lo había hecho sentir como si no perteneciera. Bien, dijo la señora Baker, su voz mezclada con impaciencia. Estamos esperando. La mano de Jamal tembló ligeramente cuando alcanzó WR en el pizarrón. Podía sentir los ojos de sus compañeros de clase en él, esperando que cometiera un error, esperando que la señora Baker se abalanzara a su agarre en la tiza. Se apretó y garabateó una respuesta tan rápido como pudo, solo queriendo volver a su asiento. La señora Baker dio un paso adelante, sus ojos se entrecerraron mientras miraba lo que había escrito mal. Dijo sin rodeos, su voz cortando el aire como un cuchillo. Jamal sintió que su rostro ardía de vergüenza, su pulso se aceleró. Se había equivocado en el problema, pero ya no se trataba solo de las matemáticas, se trataba de la forma en que la señora Baker lo miraba, la forma en que le hablaba, como si fuera menos que los otros estudiantes, como si no perteneciera a su clase. Aula, tienes que prestar más atención, Jamal, dijo su voz goteando con descendencia. Si no empiezas a aplicarte, nunca te pondrás al día. Jamal asintió aturdido, su garganta apretada mientras se giraba para caminar de regreso a su asiento. Sus manos se apretaron en puños a sus costados y luchó contra él impulso de salir corriendo del aula y nunca mirar atrás, pero se quedó sentado en silencio en su escritorio, el peso de las palabras de la señora Baker presionándolo como una manta pesada. Mientras la lección continuaba, los pensamientos de Jamal se dirigieron a su padre. Su padre sabría qué hacer. No. El señor Thompson siempre había sido alguien que defendía lo correcto, que creía en la justicia y la igualdad, pero Jamal no estaba seguro de si estaba listo para contarle a su padre lo que había sucedido. No estaba seguro de si podría enfrentar la posibilidad de que incluso su padre no pudiera arreglar esto. La campana sonó señalando el final de la clase, y los estudiantes comenzaron a salir de la habitación. Jamal se movió rápidamente tratando de evitar la mirada de la señora Baker mientras tomaba sus cosas, pero justo cuando llegaba a la puerta, su voz lo llamó una vez más. Jamal, quédate un momento, dijo su tono tan agudo como siempre. Jamal congeló, su corazón hundiéndose. No, otra vez se giró lentamente, temiendo lo que vendría. La señora Baker estaba parada al frente del salón con los
brazos cruzados mientras lo miraba con una mezcla de irritación y algo más. Jamal, no podía ubicar. Estoy tratando de ayudarte, dijo su voz suave, y ahora pero todavía condescendiente, pero necesitas encontrarme a mitad de camino. Si quieres tener éxito tienes que tomar la responsabilidad de ti mismo, y eso incluye tu higiene. Las palabras golpearon a Jamal como un puñetazo en el estómago. Ella lo estaba haciendo de nuevo, insultándolo, menospreciándolo todo con el pretexto de ayudarlo. Quería gritar para decirle que estaba equivocada, que él no era el problema, pero su voz se sintió atrapada en su garganta, y todo lo que pudo hacer fue asentir en silencio, las lágrimas picando sus ojos. La señora Baker parecía satisfecha con su silencio, su expresión suavizándose ligeramente. Bien, ahora corre, dijo haciéndole señas hacia la puerta. Jamal no necesitó que se lo dijeran dos veces, salió corriendo del salón. Su corazón latía con fuerza en su pecho, no podía aguantaba más, no podía seguir permitiendo que la señora Baker lo tratara así. Algo tenía que cambiar y tal vez era hora de contárselo a su padre. A la mañana siguiente Jamal se sentó en silencio en el asiento del pasajero del coche de su padre. Su mente corría. Su padre, el señor Thompson, los llevaba a la escuela como todos los días, pero hoy era diferente. Hoy Jamal había decidido que no podía permanecer en silencio por más tiempo. Las palabras pesaban en su lengua, pero estaban alojadas detrás de un muro de incertidumbre. No quería causar problemas. Él no quería ser el niño que se quejaba de su profesor, especialmente no cuando su padre era el nuevo director, pero las palabras de la señora Baker se habían repetido en su mente una y otra vez desde el incidente, y sabía que no podía guardárselo para sí mismo nunca más. Todo estaba bien. Jamal. La voz profunda del señor Thompson rompió el silencio, sacando a Jamal de sus pensamientos. Las manos de su padre estaban firmes en el volante y su elegante traje estaba perfectamente planchado, como siempre el tipo de hombre que cree en el orden, la disciplina y el respeto. Jamal siempre lo había admirado por eso, pero ahora no estaba seguro de cómo su padre manejaría esta situación. Jamal dudó mirando por la ventana cuando el familiar edificio de la escuela apareció a la vista. Podía sentir el nudo en el estómago apretarse. El miedo a las siguientes palabras de la señora Baker florecía sobre él como una nube de tormenta. Papá, hay algo que necesito decirte. Jamal finalmente dijo, su voz tranquila pero firme. Su padre giró la cabeza ligeramente. Su ceño se frunció con preocupación. ¿Qué tienes en mente, hijo?, preguntó el señor Thompson, disminuyendo la velocidad del auto mientras se acercaban al estacionamiento de la escuela. Jamal respiró profundamente, reuniendo el coraje para hablar. No le había contado a nadie lo que había dicho la señora Baker, ni siquiera a Malik, pero este era su padre. Tenía que creer que su padre entendería. Es la señora Baker. Jamal comenzó con su voz temblando ligeramente. Ella dijo algo ayer, algo realmente malo. El ceño del señor Thompson se frunció aún más, pero permaneció en silencio, escuchando atentamente mientras entraba en un espacio de estacionamiento. Puso el auto en estacionamiento y se giró para mirar a Jamal por completo. Sus ojos oscuros buscaban en el rostro de su hijo. ¿Qué dijo?, dijo el señor Thompson, preguntó con voz tranquila pero teñida de preocupación. Jamal tragó saliva con fuerza, sus manos agarrando el borde de su asiento. Ella dijo que olía mal frente a toda la clase, dijo su voz apenas por encima de un susurro. Ella me avergonzó, papá, y lo hizo de nuevo después de clase, como si pensara que no estaba lo suficientemente limpio o algo. Por un momento hubo silencio. La mandíbula del señor Thompson se tensó mientras procesaba lo que su hijo le acababa de decir. Sus ojos se oscurecieron con ira, aunque mantuvo su voz tranquila. Ella dijo eso frente a tus compañeros de clase, preguntó, su tono firme pero serio. Jamal asintió, sintiendo el calor de la vergüenza subiendo por su cuello de nuevo. Sí, ella hizo que pareciera que había algo mal conmigo. La expresión del señor Thompson se endureció, sus labios presionando en una delgada línea. Jamal, deberías haberme dicho esto antes, dijo su voz todavía mesurada pero firme. Lo que dijo la señora Baker es completamente inaceptable. Ningún maestro debería humillar a un estudiante, así, especialmente no por algo tan personal. Jamal bajó la cabeza sintiendo el peso de las palabras de su padre. Sabía que debería haber hablado antes, pero la vergüenza de la situación lo mantuve callado. No quería meterle en problemas, admitió Jamal, su voz pequeña. No quería empeorar las cosas. El señor Thompson negó con la cabeza. Su expresión se suavizó un poco mientras extendía la mano y la colocaba sobre el hombro de Jamal para tranquilizarla. No estás empeorando las cosas hablando, hijo, estás haciendo lo correcto. Los maestros tienen la responsabilidad de crear un ambiente seguro y respetuoso para sus estudiantes, y la señora Baker falló en eso. Jamal miró a su padre sintiendo una pequeña oleada de alivio por sus palabras. Por primera vez desde el incidente, no se sentía tan solo en la situación. Su padre le creyó. Su padre entendió. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Jamal, su voz todavía vacilante. La expresión del señor Thompson se volvió más seria. Voy a manejarlo, dijo firmemente. Este tipo de comportamiento no se puede tolerar, y me aseguraré de que ella sepa eso. Jamal no estaba seguro de lo que eso significaba exactamente, pero confiaba en su padre. Si alguien podía lidiar con esto era él. Pero cuando salieron del auto y caminaron juntos hacia el edificio de la escuela, una nueva ola de ansiedad invadió a Jamal. ¿Qué pasaría ahora? ¿La señora Baker descubre que le había dicho a su padre le haría las cosas aún peores?
El pensamiento permaneció en su mente mientras entraban a la escuela los pasillos llenos de estudiantes que se dirigían a sus primeras clases. El corazón de Jamal se aceleró mientras caminaba junto a su padre tratando de evitar las escaleras de sus compañeros de clase. No quería que nadie supiera lo que estaba pasando. No hasta que terminara hablaré con la señora Baker, hoy dijo el señor Thompson en voz baja cuando llegaron al salón de clases de Jamal, y quiero que recuerdes que no hiciste nada malo, esto es culpa de ella, no tuya. Jamal asintió, aunque sus nervios todavía estaban zumbando. Está bien, murmuró mirando hacia la puerta del salón de clases de la señora Baker. Su padre le dio una sonrisa tranquilizadora, antes de girarse para dirigirse a su oficina. Te veré más tarde, dijo. No te preocupes Jamal, esto se manejará. Mientras Jamal entraba al salón de clases, la vista familiar de la señora Baker parada al frente del salón le envió una sacudida de ansiedad. A través de él estaba escribiendo algo en la pizarra, estaba de espaldas a los estudiantes, mientras inclinaban sus asientos. Jamal se apresuró a su escritorio en la parte de atrás del salón, tratando de evitar el contacto visual con alguien. La lección comenzó como de costumbre con la señora Baker, dando una conferencia en su tono frío y autoritario, pero la mente de Jamal estaba en otra parte. Sus pensamientos corrían mientras se preguntaba qué pasaría cuando su padre le hablara. ¿Fingiría que nada había pasado? ¿Redoblaría la apuesta y lo negaría todo? Su estómago se revolvió de ansiedad mientras los minutos pasaban cada segundo, sintiéndose como una eternidad. Miró el reloj, deseando que el día terminara para no tener que sentarse en esta habitación por más tiempo, pero justo cuando la lección parecía prolongarse interminablemente, hubo un golpe en la puerta. La señora Baker se detuvo a mitad de la oración, sus ojos se entrecerraron mientras miraba hacia la puerta. Un destello de confusión cruzó su rostro. Entra, llamó, su voz un poco más aguda de lo habitual. La puerta se abrió con un crujido y allí estaba el señor Thompson, su alto cuerpo llenando la entrada. La habitación quedó en silencio cuando los estudiantes se dieron cuenta de quién era el nuevo director. Y si te gusta la historia, recuerda suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Los ojos de la señora Baker se abrieron ligeramente, aunque rápidamente enmascaró su sorpresa con una sonrisa educada. Director Thompson, dijo, su tono demasiado formal, ¿qué te trae por aquí esta mañana? El señor Thompson entró en la habitación, su rostro tranquilo pero serio. Miró brevemente a Jamal antes de centrar su atención en la señora Baker. Señora Baker, me gustaría hablar contigo en mi oficina. Es sobre un incidente en tu salón de clases. La sonrisa de la señora Baker vaciló, sus ojos se movieron nerviosamente hacia los estudiantes, y luego de nuevo al señor Thompson. Por supuesto, dijo, aunque su voz carecía de su confianza habitual. Estaré allí en breve. El señor Thompson asintió una vez antes de volver al pasillo. La puerta se cerró detrás de él con un clic silencioso, dejando la habitación en un silencio incómodo. El corazón de Jamal se aceleró en su pecho. Podía sentir los ojos de sus compañeros sobre él, aunque nadie dijo una palabra. El rostro de la señora Baker se había puesto pálido, su expresión habitualmente fija reemplazada por una mirada de incertidumbre. Se aclaró la garganta tratando de recuperar el control de la habitación. Está bien, clase, dijo, su voz ligeramente temblorosa. Continúa con tu trabajo, volveré en breve. Con eso recogió sus cosas y rápidamente salió de la habitación, sus tacones haciendo clic contra el suelo tan pronto como la puerta se cerró detrás de ella. El susurro comenzó. Jamal mantuvo la cabeza gacha fingiendo concentrarse en su cuaderno, pero no pudo detener la pequeña chispa de esperanza que se encendió dentro de él. Su padre se encargaría de ello, y por primera vez desde el incidente Jamal sintió que las cosas podrían mejorar. El sonido de la tiza chirriando contra el tablero perfora momentáneamente el aula, por lo demás tranquila, haciendo que algunos estudiantes La señora Townend, la maestra blanca de unos 40 años, termina de escribir una oración sobre la lección del día sobre la guerra civil, golpeando la tiza contra el tablero en un ritmo que delata su creciente irritación. Sus ojos se mueven de un lado a otro escaneando la habitación, pero siempre volviendo a un estudiante en particular. Jamal, un niño negro de 13 años, se sienta encorvado sobre su libro, garabateando furiosamente, como si tratara de desaparecer bajo la presión de la mirada de la maestra. Sus arrugas de ceño se concentraron en la tarea, aunque su lenguaje corporal lo dice todo. Está tenso, consciente de que la mirada de la señora Townsend ha estado fija en él durante los últimos 10 minutos. Realmente deberías considerar prestar más atención, Jamal. La señora Townsend dice de repente, su voz lo suficientemente fuerte como para causar una oleada de incomodidad en la habitación. Varios estudiantes se mueven en sus asientos, intercambiando miradas inciertas. Algunos ya saben a dónde va esto. La señora Townsend había estado de este humor antes, aunque nunca tan excesivamente. Jamal mira hacia arriba sorprendido por el llamado repentino, pero no dice nada. Sus ojos se mueven por la habitación como si esperaran que alguien más pudiera atraer la atención de la maestra, pero no hay tanta suerte. La señora Townsend comienza a moverse hacia él, sus tacones hacen clic con deliberada lentitud en el piso de baldosas. Cada paso que da se siente como una cuenta regresiva. La tensión aumenta con cada. ¿Por qué parece que nunca te importa tu educación?, pregunta la señora Townsend. Su tono ahora gotea con condescendencia. Este es un material importante, pero de nuevo no debería esperar mucho. El énfasis en la última palabra. La ligera curvatura de sus labios. Todo es un poco demasiado directo.
Un par de estudiantes cerca del frente intercambian miradas incómodas, pero nadie dice nada. El rostro de Jamal se endurece, pero aún permanece en silencio. Sus dedos agarran su lápiz con más fuerza. La señora Townsend entrecierra los ojos mientras se detiene frente al escritorio de Jamal. El resto de la clase se sienta casi en silencio, insegura de cómo reaccionar. Algunas risitas nerviosas se escapan de la parte de atrás, pero la mayoría de los estudiantes están tensos, sintiendo el peso de lo que está a punto de suceder. Sabes que no es solo tu falta de esfuerzo lo que me preocupa. La señora Townsend continúa. Su voz ahora baja a algo más insidioso. Es tu falta de respeto por la higiene básica. Es como si ni siquiera te importara cómo te presentas. Los ojos de Jamal se abren y varios estudiantes miran a su alrededor sorprendidos por el giro repentino de la conversación. Townsend continúa imperturbable por la visible incomodidad en la habitación. Si Jamal, te sientas ahí atrás día tras día causando negligencia, no puedo ser el único que lo nota. Estoy seguro de que tus compañeros de clase estarían de acuerdo, dice ella mirando a su alrededor como si esperara sentimientos de acuerdo, pero los estudiantes permanecieron congelados, algunos mirando hacia abajo a sus escritorios, otros mirando con los ojos abiertos a Jamal, que visiblemente estaba tratando de mantener la compostura. Pasan unos segundos, intenso silencio. Jamal abre la boca para responder, pero antes de que pueda decir algo la señora Townsend lo interrumpe. No quiero escuchar ninguna excusa, ella espeta, ya no se trata solo de tu desempeño académico, se trata de la forma en que te comportas honestamente, es una distracción para el resto de la clase. Estoy tratando de fomentar un ambiente de aprendizaje saludable, y tú lo estás haciendo difícil. Las palabras cuelgan en el aire espesas y pesadas, el rostro de Jamal arde con una mezcla de ira y humillación, pero todavía no habla. El aula se siente más pequeña ahora, la tensión casi asfixiante. Varios estudiantes parecen querer decir algo para defender a Jamal, pero no uno se atreve. Señora Townsend, la autoridad en el aula es como una pared de ladrillos impenetrable, inquebrantable. La señora Townsend, sintiendo la falta de respuesta de la sala, avanza envalentonada por el silencio. Sabes que es una verdadera lástima, dice su voz suavizándose, pero solo de una manera que se siente más condescendiente. He visto niños como tú antes, tanto potencial, pero lo desperdicias todo porque no puedes molestarte en cuidarte a ti mismo para poner el esfuerzo, y no se trata solo de cómo te ves o hueles, se trata de lo poco que pareces preocuparte por tu futuro, tu educación, tu vida. La mandíbula de Jamal aprieta sus nudillos blancos de agarrar su lápiz con tanta fuerza que siente el peso de toda la sala sobre él. Las escaleras, los susurros, el juicio. Su garganta se aprieta, pero lucha por mantener la compostura, negándose a darle la satisfacción de verlo romperse. La señora Townsend se inclina y baja ligeramente la voz para que solo Jamal y los estudiantes cercanos puedan escuchar. Si no comienzas a tomar responsabilidad por ti mismo, dice, su tono goteando con disgusto apenas velado, vas a terminar igual que bueno. Ambos sabemos a qué me refiero. La implicación es clara. La clase, aunque silenciosa, inhala colectivamente un jadeo de comprensión por lo que acaba de decir la señora Townsend. No hay ambigüedad ahora, sus palabras no son solo sobre el desempeño o la apariencia de Jamal, son sobre algo más profundo, algo mucho más feo. El racismo, apenas velado como preocupación, ahora está completamente expuesto en el medio del aula. El rostro de Jamal se sonroja de ira, sus ojos brillan con un desafío que ya no puede reprimir, pero antes de que pueda hablar, antes de que alguien pueda reaccionar, la puerta del aula se abre de golpe, el suave clic de la manija al girar rompe el espeso silencio, y todas las miradas se vuelven hacia la entrada. De pie en la puerta hay un hombre negro alto y bien vestido con una expresión severa, inspecciona la habitación con ojos penetrantes, asimilando la escena ante él. El maestro se cierne sobre su hijo, los estudiantes congelados en estado de shock, y Jamal, sentado en su escritorio visiblemente conmocionado, pero manteniéndose firme. El nuevo director, el señor Daniels, el padre de Jamal, entra en la habitación. La señora Townsend endereza de inmediato su actitud petulante, vacila por primera vez, parpadea rápidamente, claramente sorprendida por la repentina presencia del director. Por un momento parece casi en pánico, como si se diera cuenta de que algo está mal, pero aún no ha unido las piezas. Toda la clase permanece en silencio, esperando con la respiración contenida. Los ojos de Jamal se abren ligeramente mientras mira a su padre, una mezcla de alivio y aprensión destella en su rostro. No esperaba que su padre llegara en este momento, pero aquí está justo a tiempo para presenciar todo. El señor Daniels se queda quieto por un momento, su mirada se desplaza de su hijo a la señora Townsend, cuyo rostro ahora está pálido al darse cuenta de a quién se ha estado dirigiendo. Hay una tensión inconfundible en el aire, algo que dice que esta situación está a punto de cambiar drásticamente. Sin una palabra, el señor Daniels da un paso adelante, su presencia dominando la sala de una manera que la señora Townsend nunca podría lograr. Los estudiantes, sintiendo el cambio de poder, observan en silencio aturdido. La señora Townsend, por primera vez ese día, parece insegura, sus manos moviéndose nerviosamente a sus costados, mira a Jamal, y luego al señor
Daniels, su expresión es una mezcla de confusión y miedo, la realización la golpea como un tren de carga, acaba de golpear a un estudiante negro frente a sus compañeros de clase usando comentarios racistas apenas velados y ahora está parada frente al padre del niño, que también resulta ser su nuevo jefe, el director Daniels, tartamudea, forzando una sonrisa con los labios apretados. No te esperaba, solo estábamos discutiendo. El señor Daniels la interrumpe con una mano levantada, su expresión dura e ilegible. La habitación vuelve a quedar en completo silencio mientras el peso de su autoridad se asienta en la señora Townsend, la voz vacila y su intento de explicación muere en su garganta, se da cuenta de que ha cometido un grave error, uno que podría costarle más de lo que jamás anticipó. La habitación cae en un pesado silencio mientras la maestra, con su voz fría y condescendiente, vuelve su atención a Jamal, el estudiante negro. Sentado al fondo de la sala, su rostro sigue siendo una máscara de tranquila resistencia mientras pronuncia sus siguientes palabras con mordaz desdén. Honestamente, Jamal, la señora Harris, dice sus labios torciéndose en una mueca de desprecio, no sé cómo puedes sentarte ahí así oliendo toda la habitación, tal vez si te concentraras menos en lo que sea que hagas y más en la higiene personal, no todos tendríamos que sufrir. La declaración flota en el aire afilada y cortante como un cuchillo arrojado con fuerza a un cuerpo ya herido. Jamal permaneció en silencio, su postura rígida, manos apretadas fuertemente en su regazo debajo del escritorio, sus hombros se tensan ligeramente, pero no habla, no mira hacia arriba. Es una sensación familiar esta humillación, esta resistencia forzada frente a la crueldad casual. Él ha pasado por esto antes, él sabe que no debe luchar. Sus compañeros de clase se mueven incómodos en sus asientos, algunos de ellos lo miran, sus ojos abiertos por la sorpresa y la incredulidad, algunos miran hacia otro lado completamente reacios a hacer nuestro contacto con Jamal o la señora Harris, saben que lo que está sucediendo está mal, pero el miedo a enfrentarse a la autoridad, especialmente a alguien como la señora Harris, los mantiene en silencio. La maestra es conocida por su comportamiento estricto y su temperamento rápido, especialmente cuando se trata de estudiantes que no encajan en su idea de aceptable, y ahora mismo Jamal está en el centro de su target. El reloj de la pared hace tic-tac fuerte en la habitación, por lo demás tranquila. El tiempo parece ralentizarse a medida que los segundos se convierten en minutos. Jamal puede oír el débil susurro de los estudiantes a su izquierda, el rasguño de un lápiz sobre el papel a su derecha y el zumbido distante del pasillo de afuera, pero todo eso se desvanece bajo el peso de las palabras de la señora Harris, palabras que se adhieren a él como aceite, manchando su espíritu de formas que no se quitan fácilmente. Estás perturbando el entorno de aprendizaje. Jamal, la señora Harris, continúa su voz más fuerte ahora, por favor, claramente está destinada a ser escuchada por todos en la habitación, y francamente es inaceptable. No sé por qué crees que está bien venir a la escuela así día tras día, es vergonzoso. Los ojos de Jamal permanecieron fijos en la superficie de su escritorio, su visión se nubló mientras luchaba por mantener sus emociones bajo control. Su corazón late fuerte en su pecho, un ruido sordo que coincide con el ritmo del tic-tac del reloj. Puede sentir los ojos de sus compañeros sobre él ardiendo en su piel, sabe que están mirando esperando ver cómo reaccionará, pero no le dará a la señora Harris la satisfacción de verlo romperse. No aquí, no ahora. Piensa en su padre, el hombre que le enseñó la importancia del autocontrol, de mantener la cabeza alta incluso frente a la adversidad. Nunca dejes que te vean sudar. Su padre siempre dijo: eres mejor que eso, Jamal, eres más fuerte que eso. Esas palabras resuenan en su mente ahora. Un salvavidas al que se aferra. Las acusaciones e insultos de su señora Harris siguen cayendo sobre él como lluvia ácida, pero incluso con esa resolución, el dolor está allí hirviendo justo debajo de la superficie. Jamal siente el ardor familiar de la vergüenza subiendo por su cuello, la misma vergüenza que viene de ser señalado no por algo que hizo sino por algo que no puede cambiar: su piel, su herencia, la esencia misma de quien es reducido a un objeto de ridículo frente a sus compañeros. Tal vez sí pasaras un poco más de tiempo en casa limpiando en lugar de lo que sea que estés haciendo, no tendríamos este problema, dice la señora Harris, su voz goteando desprecio. Se llama responsabilidad. Jamal, búscalo. Jamal siente que su pecho se aprieta, el peso del insulto acumulado, su preocupación escuece profundamente. Piensa en su madre que trabaja en 2 trabajos, y su padre que siempre llegaba temprano a la escuela y llegaba tarde a casa debido a su nuevo trabajo como director. Trabajan duro, más duro que nadie. La señora Harris podría saber, pero eso no le importa a ella. Todo lo que ve es su piel, todo lo que huele es el color de ella. Agarra el borde de su escritorio con más fuerza, sus nudillos se vuelven blancos. No es justo, nada de esto es justo, pero él sabe que no debe hablar, él sabe que no debe hacer una escena. Aprendió esa lección hace mucho tiempo. La lección de que no importa lo que diga, no importa cuán válidos sean sus sentimientos, siempre serán descartados por personas como la señora Harris, porque a sus ojos, él ya es culpable, culpable de ser diferente. Su silencio se extiende y el aire en la habitación se espesa con tensión. La señora Harris cruza sus brazos, su expresión presumida, como si ya fuera una para ella. La silenciosa sumisión de Jamal es una prueba de victoria, de que tiene razón, prueba de que su autoridad no es desafiada. Ella prospera con esta dinámica de poder que le permite decir lo que quiera para socavar la confianza de un joven negro, sabiendo que no habrá consecuencias inmediatas.
Pero lo que la señora Harris no sabe, lo que ninguno de los estudiantes sabe, es que las cosas están a punto de cambiar justo afuera del aula. El padre de Jamal, el señor Coleman, está de pie en el pasillo, su mano flotando cerca de la puerta, se dirigía a otra reunión, pero algo lo había atraído en esta dirección, algo le había dicho que pasara a ver cómo estaba su hijo, y mientras se acercaba al aula, escuchó la voz aguda de la señora Harris a través de la puerta. Al principio no podía creer lo que estaba escuchando, las palabras fueron como un puñetazo en el estómago que le sacó el aire de los pulmones, sus manos se apretaron en puños a los costados, pero no se apresuró todavía, necesitaba escuchar más, necesitaba comprender el alcance total de lo que estaba sucediendo, así que se quedó allí fuera de la vista escuchando la forma en que este maestro, alguien en quien confiaba para cuidar de su hijo, lo estaba destrozando. Pieza por pieza y con cada palabra su ira volvió a crecer dentro del aula. Jamal se mueve ligeramente en su asiento con la mandíbula apretada mientras la señora Harris pasa a la siguiente parte de su conferencia, ahora ignorándolo por completo como si sus crueles palabras no hubieran sido más que un comentario pasajero, pero Jamal todavía puede sentir el aguijón. El aula, una vez un lugar de aprendizaje y curiosidad, se siente asfixiante, las paredes parecen cerrarse y a su alrededor el aire espeso con tensión tácita. Se arriesga a echar un vistazo alrededor del salón observando los rostros de sus compañeros, algunos miran hacia otro lado rápidamente cuando captan su mirada, otros le ofrecen miradas comprensivas, pero ninguno dice nada. No lo harán, él sabe que no lo harán, tienen demasiado miedo, miedo de llamar la atención, miedo de convertirse en el próximo objetivo, pero Jamal sabe una cosa con certeza, no está solo. En realidad la presencia de su padre florece en su mente, aunque no tiene idea de qué. Su padre está afuera listo para intervenir. Jamal se aferra a eso, el pensamiento lo deja mantenerlo firme mientras pasan los minutos. No dejará que la señora Harris lo destruya, no hoy, porque en el fondo Jamal sabe la verdad, y pronto la señora Harris también lo hará. La puerta del aula de la señora Baxter se abre sigilosamente. El nuevo director, el señor Davis, está de pie justo afuera de su cuerpo ancho, bloqueando parte de la puerta, su mirada fija en la escena que se desarrolla ante él. Dentro de la habitación hay un silencio sepulcral, salvo por las mordaces palabras de la señora Baxter, la maestra blanca, mientras continúa reprendiendo a Jamal. Su objetivo del día: honestamente, Jamal, ¿cuántas veces tengo que decirte que la higiene es importante?, dice la señora Baxter, su voz mezclada con condescendencia. Camina frente a la clase, sus tacones hacen clic con cada paso deliberado. El aula se siente más fría con cada palabra que escupe. No es solo por tu bien, sabes que es por todos los demás. Nadie quiere sentarse cerca de alguien que huele así. Los otros estudiantes están tranquilos, sus ojos se mueven nerviosamente entre Jamal y la señora Baxter. Algunos intercambian miradas, algunos de empatía, otros de confusión, sin saber cómo reaccionar ante la creciente tensión. Algunos de ellos se inquietan en sus asientos sin saber qué decir o si saben que lo que está pasando está mal, pero la autoridad de la señora Barr es demasiado grande en sus mentes para desafiarla abiertamente. Jamal, sentado cerca del fondo, mira fijamente su escritorio, sus hombros están encorvados y sus manos agarran el borde de la mesa con fuerza, sus nudillos blancos, no habla, no discute. Ya ha aprendido que eso no ayuda, sus gruesos rizos caen sobre su frente, su rostro, que se ha sonrojado, no por vergüenza, sino por frustración, vergüenza y enojo silencioso. Su mochila yace encorvada en el suelo junto a él, como si también hubiera sido agobiada por las palabras de la señora Baxter en la puerta. El señor Davis permaneció quieto, pero su rostro se endurece, se para lo suficientemente lejos como para que la señora Baxter no lo haya notado, pero lo suficientemente cerca para escuchar cada palabra. Su mandíbula se aprieta mientras escucha, sus ojos se entrecerran, su traje perfectamente planchado emite la apariencia aguda de autoridad, pero hay algo más. Debajo de eso, una creciente sensación de indignación. La señora Baxter continúa claramente sin sentir la necesidad de detenerse, su blusa blanca está cuidadosamente metida en su falda y se ajusta las gafas mientras escanea la habitación. Su mirada vuelve a aterrizar en Jamal. Sabes que si te enorgullecieras un poco más de ti mismo, tal vez las cosas serían diferentes, dice su voz goteando con falsa preocupación. Es una lección que ya deberías haber aprendido. No sé cómo son las cosas en casa, pero por aquí la limpieza importa. Un memor surge de los estudiantes, algunos intercambian miradas preocupadas nuevamente, algunos incluso se mueven incómodos en sus asientos. Está claro que muchos de ellos saben que se ha cruzado la línea, pero son demasiado jóvenes para saber cómo desafiar a un maestro, especialmente a uno como la señora Baxter, que se comporta con una superioridad que no están equipados para enfrentar. El señor Davis avanza, sus zapatos lustrados en silencio contra el piso del pasillo. La escena ante él continúa sin interrupción, pero sabe que es hora de intervenir. Respira profundamente y observa por un momento más, la ira hirviendo a fuego lento justo debajo de la superficie. Esta mujer, esta maestra, había elegido para señalar a su hijo, para humillarlo.
Delante de sus compañeros de clase, todo por su prejuicio, su retorcido sentido de superioridad, no era solo una cuestión de higiene o disciplina, se trataba de algo mucho más feo: racismo. La palabra se sienta como un sabor amargo en su boca, aunque no se haya dicho directamente, pero el señor Davis no necesita escuchar la palabra, la reconoce cuando la ve. La forma en que la señora Baxter mira a Jamal, disgusto, apenas disimulado como preocupación, frustración enmascarada como disciplina, es demasiado familiar. Lo ha visto antes, lo experimentó antes, y ahora lo está dirigiendo a su hijo Jamal. La señora Baxter dice de nuevo, ahora claramente disfrutando del poder que ejerce, se siente cómoda, confiada de que no hay consecuencias por sus acciones. No puedes simplemente sentarte allí y actuar como si esto no fuera un problema. Estoy tratando de ayudarte. Si no te cuidas a ti mismo, ¿quién lo hará? Las palabras cuelgan en el aire, pesadas y crueles. Ahí es cuando el señor Davis entra en la habitación. Al principio está en silencio, pero su presencia es imponente y en un instante la atmósfera cambia. Algunos estudiantes lo notan de inmediato. Sus ojos en sorpresa. Señora Baxter, todavía a mitad de frase, no se da cuenta de que está ahí hasta que ella se gira ligeramente y vislumbra su imponente figura en su visión periférica. Sus palabras vacilan, se congela. Señora Baxter, el señor Davis dice, su voz baja pero firme. Su tono no es fuerte, pero tiene peso, llenando la habitación con una autoridad que la señora Baxter no puede ignorar. Los estudiantes se enderezan en sus asientos, sintiendo el repentino cambio de poder. Dinámica. La señora Baxter se gira para mirarlo completamente. Ahora su rostro se sonroja levemente. La confianza que usaba como armadura comienza a resquebrajarse. Oh, señor Davis, dice, su voz ligera, como si tratara de sacudirse la tensión que había llenado la habitación unos momentos antes. No esperaba que pasara por aquí, solo escuché todo. El señor Davis interrumpe, su voz aguda e implacable. Aquí no hay lugar para excusas, y él no está interesado en escucharla. Sus ojos se fijan en los de ella, y por un breve momento ella se queda sin palabras. Ella sabe en ese momento que está en problemas. Jamal, que no había mirado hacia arriba hasta ahora, finalmente levanta la cabeza. Sus ojos se abren como ve a su padre de pie en el aula. Hay una mezcla de emociones en su rostro: alivio, confusión y un toque de miedo. No había esperado esto. Ninguno de los estudiantes tenía. La señora Baxter traga fuerte, su mente acelerada, solo estaba abordando algunas preocupaciones sobre el comportamiento, y estabas humillando a mi hijo. El señor Davis, dice, interrumpiéndola de nuevo, su voz ahora más fría, da un paso más cerca de ella. La habitación sordamente en silencio, nadie se mueve, nadie habla, y no lo toleraré. Por primera vez la compostura de la señora Baxter flaquea por completo, se tropieza con sus palabras, tratando de recuperar el control. Yo no quise humillarlo, señor Davis, solo estaba tratando de ayudar. A veces los estudiantes necesitan un poco de amor duro. Sabes que no se trta de racismo. El señor Davis dice sin rodeos sus palabras: un martillo. Apuntaste a Jamal, lo señalaste y usaste tu posición para derribarlo. Eso no es amor duro, eso es intolerancia. Su voz se eleva ligeramente, aunque todavía está controlada, pero la acusación es innegable. La sala está tensa, todos los estudiantes pendientes de sus palabras. Algunos miran a Jamal, otros al piso. Todos se dan cuenta de lo serio que es este momento. La señora Baxter abre la boca para responder, pero no salen palabras. La atraparon, no hay explicación. Para esto no hay marcha atrás que deshaga el daño que ya causó. Hablaré con el distrito sobre esto. El señor Davis dice firmemente, pero por ahora no volverán a hablar con mi hijo ni con ningún otro estudiante. Así se gira hacia Jamal, ofreciendo un pequeño asentimiento tranquilizador. Luego se dirige a la clase: así no es como nos tratamos unos a otros en esta escuela. Los estudiantes siguen en silencio, pero hay una palpable sensación de alivio. La tensión que se había estado acumulando durante toda la clase se evapora, y Jamal, aunque todavía está conmocionado, finalmente exhala, sintiendo que el peso de la situación se levanta un poco. La señora Baxter se pone de pie, su rostro pálido, sus manos tiemblan ligeramente. No tiene más remedio que aceptar lo que viene. Ha perdido el control, y ahora enfrenta las consecuencias. La maestra se da vuelta al oír pasos detrás de ella, su corazón da un vuelco. De pie en la puerta con los brazos cruzados, es el nuevo director, alto, sereno, su rostro ilegible. Le toma un segundo, pero luego la golpea como un puñetazo en el estómago. El chico al que había insultado momentos antes, al que llamó apestoso y despidió delante de toda la clase, es su hijo. Su garganta se aprieta. El aula se queda en silencio. Los estudiantes que antes se movían inquietos o prestaban media atención ahora se quedan perfectamente quietos. Sienten el cambio repentino en la sala, todos los ojos oscuros entre el profesor y el director, que ahora está entrando en la sala. Sus zapatos hacen suaves clics contra el suelo de baldosas, pero el sonido se siente atronador en el silencio. ¿Hay algo que te gustaría repetir? La voz del director es tranquila, demasiado tranquila. Su tono es uniforme, pero hay una tensión inconfundible bajo sus palabras. Es el tipo de tono que sugiere que algo peligroso acecha justo debajo de la superficie. El tipo de voz que usa una persona cuando se está conteniendo. La profesora traga saliva, mira nerviosamente al chico, su rostro abatido, sus manos apretadas fuertemente en puño sobre su escritorio. Su corazón se acelera. ¿Cómo pudo no haberlo visto? Había visto al nuevo director por ahí, pero no había hecho el conexión. El apellido tal vez debería haberlo sabido, pero no le había importado hasta ahora. Se aclara la garganta, tratando de recuperar algo de autoridad. Director Evans,
solo escuché lo que dijiste, sus palabras, córtala como un cuchillo, la calma en su tono, ahora tiene un borde de finalidad, los estudiantes están nerviosos viendo cómo se desarrolla esto con los ojos muy abiertos, yo estaba parado justo afuera, hace un gesto hacia la puerta abierta, su mirada nunca la abandona, la boca de la maestra se seca, siente que se encoge bajo su mirada, todos los estudiantes en la habitación la están mirando y su piel se eriza bajo su mirada colectiva, no me di cuenta, ella empieza su voz vacilante, quiero decir, no quise decir que no te dieras cuenta de lo que el director, la voz todavía tranquila se ha vuelto acerada, sus ojos se mueven hacia su hijo, el chico que ha estado sentado en silencio humillado, tratando de mantenerse unido. ¿No te diste cuenta de que era mi hijo o simplemente no te importó? Las palabras la golpean como un golpe y su mente se acelera, ella sabe que esto es serio, que no hay forma de dar marcha atrás, ahora los estudiantes viven entre ella y el director, el aire está cargado de tensión, ella perdió el control de la situación y lo sabe, me preocupo por todos. Mis estudiantes, ella intenta su voz inestable, fue solo un malentendido, el director Evans repite y sus cejas se levantan ligeramente, déjame ser muy claro, he estado aquí el tiempo suficiente para saber que lo que escuché no fue un malentendido, atacaste a mi hijo por el color de su piel, ¿no? Su cara se pone blanca, abre la boca para negarlo, pero las palabras se atascan en su garganta, la verdad está ahí flotando en el aire, y no puede mentir directamente, puede sentir el juicio de los estudiantes a su alrededor, el peso de sus escaleras, esto no va a desaparecer, no lo hice, ella intenta recuperarse, no lo estaba atacando a él, el director Evans se acerca, su mirada penetrante, luego explícame por qué lo elegiste, dice bajando la voz, ¿por qué lo llamaste apestoso? ¿Por qué de todos los estudiantes aquí sentiste la necesidad de insultarlo y menospreciarlo frente a todos? La mente del maestro corre buscando cualquier excusa de cualquier manera para justificar sus acciones, pero no llega nada, ella sabe lo que hizo y él también, no hay salida de esto. Ahora el director Evans mira a su hijo que aún no ha levantado la cabeza, los hombros del chico están rígidos y sus dedos están blancos como nudillos, mientras agarra el borde de su escritorio, está claro que el insulto había herido profundo, los ojos del director se suavizan solo por un momento antes de volverse hacia él. Maestro, déjame preguntarte esto, continúa su voz todavía tranquila pero cargando el peso de la autoridad, si estuvieras en mi posición y alguien hubiera tratado a tu hijo de esta manera, ¿qué harías? La pregunta flota en el aire, pesada e incontestable, la maestra siente que se le aprieta el pecho, su garganta se contrae, intenta imaginarlo, su propio hijo sentado allí siendo humillado frente a una clase entera por un adulto que se suponía que debía protegerlos, se suponía que debía educarlos, el gremio comienza a burlarse de ella, pero la vergüenza se siente aún peor, ella tartamudea pero no dice palabras, los estudiantes miran en silencio, algunos de ellos intercambian miradas inseguros de lo que sucederá a continuación. La dinámica de poder ha cambiado por completo, la maestra quiere la figura de autoridad en esto, la habitación ahora está expuesta y sin poder. El director Evans respira profundamente, claramente controlando sus emociones y se gira hacia su hijo James, dice suavemente estoy aquí ahora, el niño finalmente levanta la vista. Sus ojos están llenos de una mezcla de dolor y alivio, la presencia de su padre le ofrece consuelo, pero el dolor del momento no se ha desvanecido por completo, asiente levemente aunque su rostro permanece demacrado, el director Evans asiente como para asegurarle que las cosas se manejarán, luego regresa su mirada al maestro y el exterior de Cal cae lo suficiente como para mostrar la profunda frustración debajo. Señorita Thompson, dice su voz más dura ahora, lo que hiciste hoy no solo estuvo mal, fue un fracaso de tu deber como educador, usaste tu posición de poder para mantener a un estudiante, mi hijo, basado en un estereotipo dañino, ya sea que te hayas dado cuenta o no, tus acciones estaban arraigadas en el prejuicio racial, y eso es algo que no toleraré. En esta escuela, la cara de la señorita Thompson se vuelve de un profundo tono rojo. Siente como si las paredes se estuvieran cerrando sobre ella. Las palabras del director son definitivas e implacables. Sabe que este es el final de cualquier control que pensó que tenía en esta aula. En esta escuela, te presentarás en mi oficina inmediatamente después de la clase. Continúa y tendremos una discusión formal sobre tu futuro aquí. Su voz no deja lugar a discusión. Asiente aturdidamente. Su mente da vueltas. La gravedad de lo que acaba de suceder comienza a hundirse. El aula permanece en silencio sepulcral, salvo por el ocasional movimiento de pies o el crujido de sillas. Los estudiantes siguen mirando, absorbiendo todo. Algunos de ellos intercambiaron miradas, mientras que otros miran directamente a la maestra con una mezcla de confusión, disgusto y alivio. Alivio de que finalmente alguien la haya llamado. El director Evans se vuelve hacia la clase. La clase termina temprano hoy. Anuncia. Su voz es mucho más suave ahora. Haré un seguimiento con cada uno de ustedes individualmente para asegurarme de que todos estén bien después de lo que sucedió y si les gusta la historia, recuerden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Los estudiantes, inseguros al principio, comienzan lentamente a recoger sus cosas. Algunos de ellos lanzan miradas furtivas.
La señorita Thompson y otros en James, que está sentado inmóvil en su escritorio, nadie dice una palabra mientras salen de la habitación. La tensión es espesa en el aire cuando el último estudiante se va. El director Evans se acerca a la señorita Thompson, su voz ahora es más tranquila, pero no menos firme. Le sugiero que comience a reflexionar sobre sus acciones, señorita Thompson, dice, porque esto no es algo que simplemente desaparecerá. Ella no responde, sabe que cualquier palabra que pueda ofrecer ahora no tendría sentido. El director Evans le da una última mirada. La decepción está profundamente grabada en su expresión antes de girarse y caminar hacia su hijo, su mano descansa suavemente sobre el hombro del niño mientras salen juntos del aula, dejando a la señorita Thompson parada allí completamente sola. La habitación está en un silencio sepulcral mientras el director, el señor Harris, se para firmemente al frente del aula, su presencia se cierne sobre la maestra. La señora Weller, mientras el peso de su acción se asienta sobre la habitación como una nube pesada. Los estudiantes todavía están congelados en sus asientos, demasiado asustados para moverse. La respiración colectiva se contiene cuando sienten que algo monumental está a punto de suceder. La señora Weller se queda en estado de shock, la comprensión de su error la golpea como una ola cuando ve al hombre al que insultó. En el pasillo temprano esa mañana de pie frente a ella, pero ahora no como un extraño, él es el director y el padre del chico al que acaba de humillar frente a toda la clase, su boca se abre y se cierra buscando palabras, cualquier palabra, pero ninguna sale. El silencio del aula ahora es ensordecedor, denso por la tensión, el miedo y la innegable sensación de que ha cruzado la línea, mucho mayor de lo que había imaginado. El rostro del señor Harris está tranquilo, casi desconcertantemente, pero la intensidad en sus ojos delata la tormenta que se avecina debajo de su hijo. Kevin se sienta a solo unos pies de distancia, todavía desplomado en su asiento, mirando fijamente. El escritorio, sus manos apretadas con fuerza, la habitación permanece congelada en el tiempo, una instantánea de un momento que nadie olvidará. El señor Harris rompe el silencio. Señora Weller, dice con una voz que es a la vez mesurada y autoritaria, ¿podría explicarme exactamente en qué me acabo de encontrar? Su pregunta es simple, pero la forma en que la pregunta envía una onda de inquietud a través de la habitación. La señora Weller tartamudea, incapaz de encontrar su mirada. Los estudiantes, sintiendo la gravedad de la situación, permanecieron en silencio, sus ojos moviéndose rápidamente entre la directora y su maestra, que ahora se ve más pequeña que nunca antes. No me di cuenta, finalmente logra decirlo, su voz temblaba. Solo estaba tratando de enseñarle a Kevin una lección sobre responsabilidad personal. Los ojos del señor Harris se entrecierran ligeramente. Una lección sobre responsabilidad, repite, su voz es tranquila pero llena de ira contenida, y eso implica llamarlo exactamente. Las palabras cuelgan en el aire y los estudiantes se mueven incómodos en sus asientos. Nadie quiere ser el que repita lo que dijo la señora Weller, pero todos lo escucharon. Kevin lo escuchó. La cara de la señora Weller se sonroja de vergüenza, pero también de una creciente actitud defensiva. Fue un malentendido, dice. Aunque su voz carece de la convicción que desearía que tuviera, no quise lastimar a nadie. El señor Harris da un paso adelante, su presencia se hace más grande. No quise lastimar a nadie, su tono es firme pero constante. Señora Weller, usted llamó a mi hijo apestoso frente a sus compañeros de clase, lo avergonzó, y usó un lenguaje que conlleva una historia cargada de raza. Entré a esta habitación, y la escuché menospreciar a un niño, mi hijo, por el color de su piel, ya sea que lo haya querido de esa manera o no. La habitación contiene la respiración mientras el señor Harris habla. No hay gritos, no hay necesidad de eso. Su voz tranquila es mucho más poderosa en su moderación. La señora Weller parpadea rápidamente, su mente lucha por formar una defensa. No quise decir eso, juro que solo estaba tratando de hacer una pausa al darse cuenta de que no hay una excusa real para lo que hizo. No me di cuenta de que era su hijo. Ella suelta inmediatamente, deseando no haberlo hecho. El rostro del señor Harris permanece ilegible, pero su voz ahora tiene un filo. ¿Y si no fuera mi hijo, si fuera solo otro chico negro en tu clase, eso lo haría aceptable? La pregunta golpea fuerte a la señora Weller, su rostro se decolora, abre la boca para responder, pero no sale nada. El peso de la pregunta, el peso de lo que ha hecho es demasiado para responder. Por primera vez desde que entró en la habitación, el señor Harris cambia su mirada de la señora Weller a los estudiantes que están sentados en un silencio atónito. Algunos de ellos están confundidos, otros se ven enojados, y algunos miran a Kevin con una mezcla de simpatía y culpa por no defenderlo antes. Déjenme ser claro, el señor Harris dice que su voz ahora se dirige a la sala en general. No hay lugar en esta escuela ni en ninguna escuela para el tipo de comportamiento que acabo de presenciar. El racismo, ya sea intencional o no, no tiene lugar aquí. Todos los estudiantes en esta sala merecen sentirse respetados, seguros y valorados. Eso incluye a mi hijo. Sus ojos recorren a los estudiantes, deteniéndose en cada rostro por un momento. Esto no se trata solo de lo que dijo la señora Weller, se trata del mensaje que envía.
La lección que enseña: no podemos permitir que nuestras palabras o acciones despojen a nadie de su dignidad o humanidad, especialmente en un lugar destinado al aprendizaje. La señora Weller está temblando visiblemente ahora, sus manos temblando mientras agarra el borde de su escritorio. Sabe lo que viene a continuación, la sala lo sabe, pero nadie se atreve a hablar. El señor Harris vuelve su mirada hacia ella, su expresión sigue tranquila, pero no hay duda de la finalidad en su voz cuando dice que serás puesta en licencia administrativa inmediata mientras se investiga este incidente. Las palabras la golpean como un puñetazo en el estómago, siente que la sangre se drena de su rostro y la habitación parece inclinarse ligeramente. Quiere protestar para pedir. El escritorio, sus manos apretadas con fuerza, la habitación permanece congelada en el tiempo, una instantánea de un momento que nadie olvidará. El señor Harris rompe el silencio. Señora Weller, dice con una voz que es a la vez mesurada y autoritaria, ¿podría explicarme exactamente en qué me acabo de encontrar? Su pregunta es simple, pero la forma en que la pregunta envía una onda de inquietud a través de la habitación. La señora Weller tartamudea, incapaz de encontrar su mirada. Los estudiantes, sintiendo la gravedad de la situación, permanecieron en silencio, sus ojos moviéndose rápidamente entre la directora y su maestra, que ahora se ve más pequeña que nunca antes. No me di cuenta, finalmente logra decirlo, su voz temblaba. Solo estaba tratando de enseñarle a Kevin una lección sobre responsabilidad personal. Los ojos del señor Harris se entrecierran ligeramente. Una lección sobre responsabilidad, repite, su voz es tranquila pero llena de ira contenida, y eso implica llamarlo exactamente. Las palabras cuelgan en el aire y los estudiantes se mueven incómodos en sus asientos. Nadie quiere ser el que repita lo que dijo la señora Weller, pero todos lo escucharon. Kevin lo escuchó. La cara de la señora Weller se sonroja de vergüenza, pero también de una creciente actitud defensiva. Fue un malentendido, dice. Aunque su voz carece de la convicción que desearía que tuviera, no quise lastimar a nadie. El señor Harris da un paso adelante, su presencia se hace más grande. No quise lastimar a nadie. Su tono es firme pero constante. Señora Weller, usted llamó a mi hijo apestoso frente a sus compañeros de clase, lo avergonzó, y usó un lenguaje que conlleva una historia cargada de raza. Entré a esta habitación, y la escuché menospreciar a un niño, mi hijo, por el color de su piel, ya sea que lo haya querido de esa manera o no. La habitación contiene la respiración mientras el señor Harris habla. No hay gritos, no hay necesidad de eso. Su voz tranquila es mucho más poderosa en su moderación. La señora Weller parpadea rápidamente, su mente lucha por formar una defensa. No quise decir eso, juro que solo estaba tratando de hacer una pausa al darse cuenta de que no hay una excusa real para lo que hizo. No me di cuenta de que era su hijo. Ella suelta inmediatamente, deseando no haberlo hecho. El rostro del señor Harris permanece ilegible, pero su voz ahora tiene un filo. ¿Y si no fuera mi hijo, si fuera solo otro chico negro en tu clase, eso lo haría aceptable? La pregunta golpea fuerte a la señora Weller, su rostro se decolora, abre la boca para responder, pero no sale nada. El peso de la pregunta, el peso de lo que ha hecho es demasiado para responder por primera vez desde que entró en la habitación. El señor Harris cambia su mirada de la señora Weller a los estudiantes que están sentados en un silencio atónito. Algunos de ellos están confundidos, otros se ven enojados, y algunos miran a Kevin con una mezcla de simpatía y culpa por no defenderlo antes. Déjenme ser claro, el señor Harris dice que su voz ahora se dirige a la sala en general. No hay lugar en esta escuela ni en ninguna escuela para el tipo de comportamiento que acabo de presenciar. El racismo, ya sea intencional o no, no tiene lugar aquí. Todos los estudiantes en esta sala merecen sentirse respetados, seguros y valorados. Eso incluye a mi hijo. Sus ojos recorren a los estudiantes, deteniéndose en cada rostro por un momento. Esto no se trata solo de lo que dijo la señora Weller, se trata del mensaje que envía. La lección que enseña: no podemos permitir que nuestras palabras o acciones despojen a nadie de su dignidad o humanidad, especialmente en un lugar destinado al aprendizaje. La señora Weller está temblando visiblemente ahora, sus manos temblando mientras agarra el borde de su escritorio. Sabe lo que viene a continuación, la sala lo sabe, pero nadie se atreve a hablar. El señor Harris vuelve su mirada hacia ella, su expresión sigue tranquila, pero no hay duda de la finalidad en su voz cuando dice que serás puesta en licencia administrativa inmediata mientras se investiga este incidente. Las palabras la golpean como un puñetazo en el estómago, siente que la sangre se drena de su rostro y la habitación parece inclinarse ligeramente. Quiere protestar para pedir misericordia, pero sabe que es feudal. El director, este hombre que es el padre de Kevin y su superior, ya ha tomado una decisión. No hay vuelta atrás de lo que ha hecho. Las lágrimas pican en las esquinas de sus ojos, pero se obliga a contenerlas. Lo último que quiere es parecer débil frente a sus estudiantes, frente al señor Harris, pero en el fondo sabe que se lo merece, sabe que no importa cuánto intente justificar sus acciones. Cruzó la línea. El señor Harris respira, su tono se suaviza ligeramente.
Esto no se trata de venganza, dice casi como si estuviera leyendo sus pensamientos, se trata de responsabilidad sobre garantizar que esta escuela siga siendo un lugar donde cada estudiante, independientemente de su raza, origen o circunstancia, se siente valorado. Has perdido de vista eso, y ahora tienes que enfrentar las consecuencias. Se vuelve hacia los estudiantes una vez más su voz firme y clara, que esto sea una lección para todos nosotros. Las palabras importan, las acciones importan, todos debemos ser mejores. Con eso da un paso atrás, su presencia todavía domina la habitación, pero la finalidad de sus palabras persiste. La señora Weller se queda allí clavada en el lugar mientras la comprensión de su caída la golpea. Kevin sigue sentado en silencio, finalmente levanta la cabeza por primera vez, se permite mirar a su padre a los ojos, no hay sonrisa, ninguna señal externa de alivio, pero hay una sensación de cierre en su mirada. La humillación que soportó ha sido reconocida y la justicia a su manera se ha servido. Mientras el señor Harris se gira para salir de la habitación, se detiene brevemente junto al escritorio de su hijo, no dice nada más que el pequeño asentimiento que Kevin dice mucho, es un gesto de apoyo silencioso, de orgullo por la fuerza de su hijo, incluso frente a un racismo tan flagrante. La puerta se cierra detrás del señor Harris con un suave clic, dejando la habitación en un silencio atónito. Una vez más, la señora Weller se queda sola, todavía procesando lo que acaba de suceder, mientras el peso de sus acciones finalmente se asienta completamente sobre sus hombros. Los estudiantes, todavía en silencio, comienzan a moverse en sus asientos, algunos intercambian miradas, otros permanecen fijos en sus escritorios, pero el aire en la habitación ha cambiado. La lección aprendida hoy no fue una que se encuentre en ningún libro de texto, pero es una que llevarán consigo mucho después de que abandonen este salón de clases. El destino de la señora Weller está sellado y el costo de su prejuicio es más de lo que jamás imaginó. Suena la campana final que señala el final de la jornada escolar, pero la tensión en el pasillo afuera de la oficina del director Johnson sigue siendo espesa. Los estudiantes pasaron a toda prisa murmurando en voz baja, algunos miran furtivamente la puerta cerrada de la oficina preguntándose sobre las consecuencias de los eventos anteriores ese día. Dentro de la oficina, la escena está lejos de resolverse. La señora Thompson, la maestra blanca que había humillado a Michael esa mañana, se sienta rígidamente en una silla frente al director Johnson, su rostro es una mezcla de incredulidad y miedo silencioso, está sonrojado, el hombre frente a ella, una vez para calmarse, el observador es ahora la encarnación de la autoridad tranquila pero inquebrantable. La señora Thompson no esperaba terminar su día de esta manera sin enfrentar las repercusiones de sus acciones, la realidad de la situación ha comenzado a amanecer en ella. Esto no se trata solo de una interrupción en su salón de clases, se trata de algo mucho más profundo, más condenatorio. Su racismo expuesto a la dura luz del día se había convertido en un momento de ajuste de cuentas no solo para ella, sino para la escuela en general. El director Johnson está de pie cerca de la ventana mirando el patio de recreo, donde algunos estudiantes se quedan, no ha hablado en lo que parece una eternidad, el silencio es ensordecedor, se vuelve más pesado con cada segundo que pasa. La señora Thompson se mueve nerviosamente, sus manos apretadas en su regazo, su mente corre tratando de formular una explicación, una defensa, cualquier cosa que pueda disminuir el peso de lo que ha hecho, pero en el fondo sabe que no hay justificación. Finalmente, el director Johnson se gira para mirarla, su expresión ilegible, se acerca a su escritorio y se sienta cruzando sus manos cuidadosamente frente a él. Su voz, cuando finalmente rompe el silencio, es mesurada, pero hay un inconfundible borde de acero debajo de ella. Señora Thompson, comienza a mirarla a los ojos, quiero ser claro sobre la gravedad de lo que pasó hoy. La señora Thompson abre la boca para responder, pero Johnson levanta una mano para detenerla, no dice firmemente ya. Tuviste tu turno, ahora es hora de que escuches. Hace una pausa dejando que el peso de sus palabras se hunda antes de continuar. Cuando humillaste a mi hijo frente a esa clase, no solo atacaste a un niño, atacaste su dignidad, enviaste un mensaje a cada estudiante en esa sala, un mensaje que decía así es como tratamos a las personas que se parecen a él. Puede que no lo hayas pensado en esos términos, pero eso es exactamente lo que hiciste. La cara de la señora Thompson se endurece aún más y se mueve incómoda en su asiento. Quiere protestar, decir que no fue así, que no quiso lastimar a nadie, pero sabe que eso sería una mentira y no fue solo mi hijo. Tú perjudicado, Johnson, continúa, reforzaste una mentalidad que no tiene lugar en esta escuela ni en ningún lugar, una mentalidad que dice que algunas personas son menos según el color de su piel. ¿Entiendes las consecuencias de lo que has hecho? Hay otra pausa, los ojos de la señora Thompson se mueven por la habitación como si buscaran una salida, pero no la hay, está acorralada, y no hay salida excepto a través de yo no quise que pareciera de esa manera, tartamudea finalmente su voz temblorosa, estaba frustrado, y yo solo perdí los estribos. El director Johnson levanta una ceja poco impresionado, perdiste los estribos, repite su voz mezclada con escepticismo, y en tu frustración las palabras que elegiste para atacarlo nosotros sobre su higiene lo llamaste apestoso. ¿Por qué, señora Thompson? De todas las cosas que podrías haber dicho en ese momento, ¿por qué eso?
La señora Thompson vacila, no está segura de cómo responder. Ella sabe dónde está esta línea de pregunta haciéndose, y no está segura de poder manejar la verdad. De eso no lo sé, murmura débilmente. No estaba pensando. Johnson se inclina hacia adelante, sus ojos se entrecerran ligeramente. ¿No eras tú? Pregunta en voz baja. ¿O estabas pensando exactamente lo que dijiste? La pregunta flota en el aire como una espesa niebla imposible de evitar. La señora Thompson está en silencio, su boca seca, puede sentir su pulso acelerado en su pecho. El peso de su propio prejuicio, algo que nunca ha tenido que enfrentar tan directamente, la está presionando, y es asfixiante. Finalmente habla, su voz apenas por encima de un susurro. Supongo que lo era. El director Johnson se sienta en su silla, su expresión se suaviza, pero solo ligeramente. No estoy aquí para humillarte, señora Thompson, dice su tono un poco más suave, pero necesito que entiendas que lo que pasó hoy es más grande que solo un mal momento. Se trata de la cultura de esta escuela, la cultura de nuestra sociedad, y ahora mismo eres parte del problema. Las lágrimas brotan de los ojos de la señora Thompson, y rápidamente las limpia. No está acostumbrada a estar de este lado de la conversación. Ella siempre se ha considerado una buena persona, alguien que no ve el color, que trata a todos por igual, pero hoy se ha visto obligada a enfrentarse a la realidad de que ella también alberga prejuicios, prejuicios que han causado un daño real. Lo siento, susurra con la voz quebrada. No quise lastimar a Michael. No quise ser racista. El director Johnson asiente lentamente, reconociendo sus palabras. Creo que no fue tu intención, dice, pero la intención no borra el impacto. El daño ya está hecho y ahora depende de ti arreglar las cosas. Hace una pausa de nuevo y considera cuidadosamente sus próximas palabras. Esto es lo que va a pasar. Primero, te colocarán en licencia administrativa mientras realizamos una revisión formal del incidente de hoy. Esto no es solo una palmadita en la muñeca. Señora Thompson, esto es serio y se tratará como tal. Señora Thompson nos. Su corazón se hunde. Ella lo esperaba, pero escuchar las palabras en voz alta lo hace real. Segundo, Johnson continúa. Dirigiré personalmente la capacitación sobre diversidad e inclusión para todos los miembros del personal, y espero que participes por completo en ese proceso. Tendrás que enfrentarte tus prejuicios de frente si vas a seguir enseñando en esta escuela. La señora Thompson traga saliva, sabiendo que no tiene más remedio que estar de acuerdo. Por supuesto, murmura, haré lo que sea necesario. El director Johnson la estudia por un momento, y luego asiente. Bien, dice su tono final. Espero que aproveches esta oportunidad para reflexionar sobre cómo tus acciones afectan a los estudiantes a tu cuidado. Cada uno de ellos merece sentirse seguro y respetado en esta escuela, y eso comienza con nosotros. Los adultos en la sala. Con eso se pone de pie, señalando el final de su conversación. La señora Thompson se levanta de su asiento, sintiendo como si el peso del mundo se hubiera asentado sobre sus hombros. Está agradecida por la oportunidad de redimirse, pero el camino por delante se siente largo e incierto. Mientras camina hacia la puerta, duda, volviéndose para enfrentar al director Johnson. Una última vez, realmente lo siento, dice en voz baja. Por todo, Johnson asiente, aunque su expresión permaneció severa. Espero que lo estés. Él responde, por tu bien y por el de ellos. La señora Thompson sale de la oficina, sus pasos resuenan en el pasillo ahora vacío. Sabe que le han dado una segunda oportunidad, pero el camino a la redención no será fácil. Mientras camina hacia la salida, los susurros de los estudiantes parecen más fuertes que antes. Ella puede sentir sus ojos sobre ella, el peso de su juicio afuera. El cielo está comenzando a oscurecerse, el aire fresco golpea su rostro cuando entra al estacionamiento, y por primera vez ese día siente el impacto total de lo que ha hecho. Ya no hay vuelta atrás. Ahora, todo lo que puede hacer es avanzar un paso a la vez, y esperar que algún día pueda arreglar las cosas. Espero que este acto final extendido funcione para ti. Se basa en la estructura anterior de la historia, y se centra en las consecuencias y la responsabilidad que enfrenta la señora Thompson por sus acciones. Los pasillos de la escuela parecen más tranquilos en los días posteriores al incidente con la señora Thompson, y hay una tensión persistente en el aire, una especie de energía nerviosa que aún no se ha asentado. Michael camina por los pasillos con la cabeza en alto, aunque el peso de lo que sucedió todavía lo presiona. Los susurros todavía siguen. Los estudiantes, que habían presenciado su humillante escena en el aula, contando el momento en que la señora Thompson perdió el control, pero Michael intenta no dejar que lo afecte. Es más fuerte que eso. En casa las cosas también están tranquilas. El director Johnson, ahora solo papá en los confines de su sala de estar, observa a su hijo con atención, sus ojos llenos de preocupación. Michael no ha hablado mucho sobre lo que sucedió ese día. Su padre había preguntado, por supuesto, pero Michael siempre encontró formas de desviar para cambiar de tema, para evitar los sentimientos que se agitaban justo debajo de la superficie. Era más fácil de esa manera, menos doloroso. Es sábado por la tarde, y Michael se sienta en el sofá desplazándose por su teléfono. Puede sentir la presencia de su padre en la habitación, flotando justo detrás de él, como si esperara el momento adecuado para sacar a relucir la inevitable conversación que han estado evitando. Finalmente, el director Johnson se aclara la garganta. Michael, dice suavemente sentándose a su lado, tenemos que hablar sobre lo que sucedió sobre la señora Thompson. Michael se tensa ligeramente, pero no levanta la vista de su teléfono. Estoy bien, papá,
Murmura su voz plana. No quiero hablar de eso. Sé que no lo haces. Su padre responde suavemente, pero creo que lo necesitas. Has estado cargando con este peso desde que sucedió y no es saludable. Tienes que procesarlo. Michael tamaño deja su teléfono y mira al suelo por un largo momento. No dice nada. No sabe por dónde empezar o si siquiera quiere empezar. La ira, la vergüenza, el dolor, todo sigue ahí hirviendo justo debajo de la superficie. No lo entiendo, dice finalmente, su voz atada con emoción. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué me odiaba tanto? El director Johnson siente un dolor de tristeza en su pecho. Ha visto este tipo de preguntas antes en otros estudiantes, otras familias, pero escucharlas de su propio hijo es un tipo de dolor diferente. Ella no te odia, Michael, dice suavemente, pero dejó que sus prejuicios se apoderaran de ella. Cometió un error, un terrible error, pero sus acciones no definen quién eres. Michael mira hacia arriba, sus ojos llenos de confusión y frustración, pero se siente como si lo hicieran, dice. Su voz se quiebra ligeramente. Se siente como que no importa lo que haga, no importa cuánto lo intente, la gente siempre me verá así, como si fuera menos que ellos solo por la forma en que miro. Su padre asiente lentamente, entendiendo la profundidad del dolor de su hijo. Desearía poder decirte que nunca volverás a enfrentar algo como esto, dice en voz baja, pero la verdad es que probablemente lo harás. Siempre habrá gente que te juzgue por el color de tu piel, que te vea como diferente o inferior, pero eso no significa que tengan razón, y no significa que tengas que aceptar su visión de ti. Michael se muerde el labio conteniendo las lágrimas. Es una mierda, papá, murmura. Ni siquiera hice nada malo, tú no lo hiciste. Su padre está de acuerdo, y nunca debiste haber tenido que pasar por eso, pero ¿cómo respondes a esto es lo que importa ahora? Eres fuerte, Michael, puedes elevarte por encima de esto. No dejes que la ignorancia de una persona te defina. Michael asiente levemente, aunque él dolor aún está fresco en su corazón. Quiere creer en las palabras de su padre, pero es difícil. El recuerdo de las crueles palabras de la señora Thompson permanece en su mente como una nube oscura que proyecta una sombra sobre todo. Su padre continúa sintiendo la lucha interna de su hijo. Sabes que la señora Thompson está pasando su propio proceso ahora mismo, dice con cuidado. La han puesto en licencia y la escuela está realizando una investigación completa, pero quiero que entiendas algo, Michael, por mucho que te haya escuchado, ella también es humana y los humanos cometen errores, a veces grandes. Michael frunce el ceño, confundido por las palabras de su padre. ¿Estás diciendo que debería perdonarla?, pregunta, su tono incrédulo. El director Johnson niega con la cabeza. No estoy diciendo que tengas que perdonarla, al menos no ahora mismo. El perdón es un proceso, y no es algo en lo que debas apresurarte, pero quiero que pienses en qué tipo de persona quieres ser. Puedes dejar que esta experiencia te amargue y te enoje, o puedes usarla para hacerte más fuerte. La elección es tuya. Michael guarda silencio, considerando las palabras de su padre. No está seguro de estar listo para pensar en el perdón todavía. No, pero algo de lo que dijo su padre resuena con él. No quiero llevar este peso para siempre. No quiere dejar que la crueldad de la señora Thompson lo defina. ¿Puedo preguntarte algo?, dice Michael después de una larga pausa. Por supuesto, su padre responde. ¿Crees que la gente como ella realmente puede cambiar? El director Johnson se inclina hacia atrás, pensativo. Es una pregunta difícil, una con la que ha luchado consigo mismo durante años. Creo que las personas son capaces de cambiar, dice lentamente, pero no es fácil. Requiere que se enfrenten a sus propios prejuicios, que se responsabilicen de sus acciones y que realmente quieran ser mejores. No todos están dispuestos a hacer eso. Michael NZ reflexiona sobre la respuesta de su padre. No le da el cierre que esperaba, pero tal vez ese sea el punto. Tal vez no haya una respuesta simple para nada de esto. Las siguientes semanas pasan lentamente. La señora Thompson permanece de licencia y los susurros sobre su destino se arremolinan en la escuela. Algunos estudiantes parecen aliviados, contentos de verla irse, mientras que otros expresan una especie de indiferencia, como si su ausencia no fuera más que una interrupción temporal. Pero para Michael es algo mucho más profundo. Sabe que pase lo que pase, esta experiencia se quedará con él. Una tarde como Michael se sienta en la biblioteca trabajando en una tarea, nota a alguien parado en la puerta, levanta la vista y se sorprende al ver a la señora Thompson, su rostro pálido y demacrado. Claramente se siente incómoda, cambiando su peso de un pie al otro, como si no estuviera segura de si debería estar allí. El corazón de Michael da un vuelco y por un momento considera salir de la habitación, pero algo lo mantiene arraigado en su silla. La señora Thompson da un paso tentativo hacia adelante, sus ojos recorren nerviosamente la habitación antes de finalmente fijarse en Michael. Michael, dice suavemente, su voz apenas por encima de un susurro, ¿puedo hablar contigo un minuto? Michael duda, inseguro de cómo responder. Una parte de él quiere negarse a alejarse y evitar cualquier confrontación que se avecina, pero otra parte de él, una parte más tranquila y curiosa, quiere escuchar lo que tiene que decir después de lo que parece una eternidad. Michael asiente. La señora Thompson se acerca lentamente, retira la silla frente a él y se sienta. Hay un largo silencio incómodo mientras lucha por encontrar las palabras adecuadas. Sé que soy la última persona que quieres ver ahora mismo, comienza, su voz temblorosa, y no la culpo.
Tú por eso lo que te hice estuvo mal, estuvo tan mal. Michael permaneció en silencio, sus ojos fijos en la mesa, frente a él no sabe cómo responder o si incluso quiere responder. He estado pensando mucho, la señora Thompson continúa, sobre lo que dije, y por qué lo dije, y la verdad es que no hay excusa para ello. Dejé que mis propios prejuicios se apoderaran de mí, y te lastimé de una manera que nunca podré deshacer. Michael la mira, su expresión ilegible, puede ver la culpa en sus ojos, él arrepentimiento que lleva, pero no está seguro de si es suficiente. No estoy pidiendo tu perdón, dice rápidamente como si leyera su mente. No lo merezco, no después de lo que hice, pero quiero que sepas que estoy tratando de cambiar. Comencé a tomar clases sobre diversidad e inclusión, y estoy trabajando con un consejero para enfrentar mis propios prejuicios. No es fácil, pero estoy comprometido a ser mejor. Michael escucha, su corazón en conflicto, puede escuchar la sinceridad en su voz, pero no borra el dolor que ella le causó. Todavía una parte de él se pregunta si tal vez, solo tal vez, la gente como ella puede cambiar. Lo siento mucho, Michael susurra, su voz quebrándose por todo por un largo momento. Michael no dice nada, no está seguro si está listo para perdonarla, pero tal vez el perdón no sea el punto ahora, tal vez lo que importa es que ella finalmente lo está intentando. Él habla, su voz tranquila pero firme. No estoy listo para perdonarte, dice honestamente, pero me alegra que lo estés intentando. La señora Thompson asiente con la cabeza, sus ojos se llenan de lágrimas. Gracias, susurra mientras sale de la biblioteca. Michael la ve irse sintiendo una extraña sensación de alivio invadirlo. El dolor sigue ahí, pero se siente más ligero de alguna manera. Tal vez, solo tal vez, las cosas puedan mejorar para ambos. Y si te gusta la historia, recuerda suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Quieran ser mejores, no todos están dispuestos a hacer eso. Michael NZ reflexiona sobre la respuesta de su padre, no le da el cierre que esperaba, pero tal vez ese sea el punto, tal vez no haya una respuesta simple para nada de esto. Las siguientes semanas pasan lentamente, la señora Thompson permanece de licencia y los susurros sobre su destino se arremolinan en la escuela. Algunos estudiantes parecen aliviados, contentos de verla irse, mientras que otros expresan una especie de indiferencia como si su ausencia no fuera más que una interrupción temporal. Pero para Michael es algo mucho más profundo, sabe que pase lo que pase, esta experiencia se quedará con él. Una tarde como Michael se sienta en la biblioteca trabajando en una tarea, nota a alguien parado en la puerta, levanta la vista y se sorprende al ver a la señora Thompson, su rostro pálido y demacrado. Claramente se siente incómoda, cambiando su peso de un pie al otro, como si no estuviera segura de si debería estar allí. El corazón de Michael da un vuelco y por un momento considera salir de la habitación, pero algo lo mantiene arraigado en su silla. La señora Thompson da un paso tentativo hacia adelante, sus ojos recorren nerviosamente la habitación antes de finalmente fijarse en Michael. Michael, dice suavemente, su voz apenas por encima de un susurro, ¿puedo hablar contigo un minuto? Michael duda, inseguro de cómo responder. Una parte de él quiere negarse a alejarse y evitar cualquier confrontación que se avecina, pero otra parte de él, una parte más tranquila y curiosa, quiere escuchar lo que tiene que decir después de lo que parece una eternidad. Michael asiente. La señora Thompson se acerca lentamente, retira la silla frente a él y se sienta. Hay un largo silencio incómodo mientras lucha por encontrar las palabras adecuadas. Sé que soy la última persona que quieres ver ahora mismo, comienza, su voz temblorosa, y no la culpo. Tú por eso lo que te hice estuvo mal, estuvo tan mal. Michael permaneció en silencio, sus ojos fijos en la mesa, frente a él no sabe cómo responder o si incluso quiere responder. He estado pensando mucho, la señora Thompson continúa, sobre lo que dije, y por qué lo dije, y la verdad es que no hay excusa para ello. Dejé que mis propios prejuicios se apoderaran de mí, y te lastimé de una manera que nunca podré deshacer. Michael la mira, su expresión ilegible, puede ver la culpa en sus ojos, él arrepentimiento que lleva, pero no está seguro de si es suficiente. No estoy pidiendo tu perdón, dice rápidamente como si leyera su mente. No lo merezco, no después de lo que hice, pero quiero que sepas que estoy tratando de cambiar. Comencé a tomar clases sobre diversidad e inclusión, y estoy trabajando con un consejero para enfrentar mis propios prejuicios. No es fácil, pero estoy comprometido a ser mejor. Michael escucha, su corazón en conflicto, puede escuchar la sinceridad en su voz, pero no borra el dolor que ella le causó. Todavía una parte de él se pregunta si tal vez, solo tal vez, la gente como ella puede cambiar. Lo siento mucho, Michael susurra, su voz quebrándose por todo por un largo momento. Michael no dice nada, no está seguro si está listo para perdonarla, pero tal vez el perdón no sea el punto ahora, tal vez lo que importa es que ella finalmente lo está intentando. Él habla, su voz tranquila pero firme, no estoy listo para perdonarte, dice honestamente, pero me alegra que lo estés intentando. La señora Thompson asiente con la cabeza, sus ojos se llenan de lágrimas. Gracias, susurra mientras sale de la biblioteca. Michael la ve irse sintiendo una extraña sensación de alivio invadirlo. El dolor sigue ahí, pero se siente más ligero de alguna manera. Tal vez, solo tal vez, las cosas puedan mejorar para ambos. Y si te gusta la historia, recuerda suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones.